Estamos ubicados en Laguna Larga, en un hermoso espacio dedicado a la educación, porque hoy la convocatoria o quien nos convoca es Marcelo Guardati, para conversar un poquito de esta historia, ¿no? De este trozo de historia de Argentina, pero ya vamos a hablar específicamente del tema que nos convoca hoy. Flamante licenciado en Historia. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad es que contento de volver a la UNA, contento de poder contar lo que uno sabe, lo que uno ha investigado, a lo que uno se dedica. Uno cuando vuelve a estos lugares siempre se siente un poco intimidado, precisamente por el hecho de que son los lugares donde uno se ha formado y ha visto la vida cotidiana de la gente y se ha hecho preguntas que después ya de grande uno empieza a tratar de responderlas. Uh-huh. Y volver a hablar de la dictadura en el interior de Córdoba y en nuestros pueblos es movilizador, claramente. Vos bien mencionar recién que yo me recibí de licenciado hace poquito. Bueno, me recibí básicamente gracias a este tema, porque abarqué un periodo de la historia de nuestro país que es tema de disputa hasta el día de hoy. Aún ha pasado 50 años en el medio, en los cuales seguimos debatiendo, discutiendo, tratando de buscarle una explicación a un montón de cosas que todavía siguen siendo tabú. Y el tema de la dictadura en los pueblos sigue siendo un tema tabú. Y bueno, vengo a hablar un poco sobre eso y de lo que he descubierto. Invitado por las chicas del Punto Mujer de acá de Laguna Larga, en un tema que para mí puntualmente lo discutí con ellas, incluso el hecho de ser varón y tener que estar discutiendo sobre mujeres es un problema, es una cuestión importante. Tratar de revisarla desde una forma con respeto, intentando no abordarla por encima superficialmente, sino bueno, tener la suficiente coherencia y cabalidad como para poder abordar un tema que es tan complejo, que no es solamente dictadura, que no es solamente la violencia política de nuestro país, sino también el lugar y el rol de la mujer en nuestros pueblos, con estos mandatos tan marcados que han tenido, fuertes y que todavía hasta el día de hoy perduran muchos de ellos, ¿no? Bueno, me das pie para dar una opinión, si se quiere, que no corresponde porque soy entrevistadora, no, no opinóloga, pero considero que ya es tiempo de que comencemos a reparar, y especialmente en este tiempo, en este mes de la mujer, abrazar las masculinidades, abrazar a los varones que también padecen estos mandatos, uh-huh, estas formaciones, estos estereotipos, ¿no? Propios de un machismo, ¿no? Venido desde el machismo. Entonces, me parece bárbaro que en el marco de las actividades que surgen del Punto Mujer puedan los varones aportar su mirada también, ¿no? Uh-huh. Es valiosísimo. Y es tiempo, Marcelo, en lo personal, digo, es tiempo de comenzar a reparar. Totalmente. Hablando, sí, visibilizando. Sí. Particularmente el hecho de vivir en los pueblos, lo digo en general, Laguna Larga, Manfredi, Oncativo, Pilar, Río Segundo, quien fuere, hemos vivido bajo estos mandatos muy tradicionales, en algunos puntos por una cuestión de mandato religioso, quizás, en algunos casos por una cuestión meramente de tradiciones italianas, españolas, que han venido de antes, y aún bien criollas, ¿no? La cuestión es preguntarnos al menos, revisar ese tipo de cosas. Cuando hablas de sanar, yo me planteo la idea de, bueno, primero preguntémonos qué nos pasó y si hemos sufrido, si nos ha hecho daño ese mandato y cómo revisarlo. En el caso de Laguna Larga, que es la experiencia que yo tengo, he podido rescatar una historia particularmente en el contexto de la dictadura militar de una familia que se tuvo que ir de Laguna Larga a vivir a Europa, a Alemania. Se exiliaron. Y pude entrevistar a la familia, al marido, a la esposa y a los hijos. Y la versión de cada uno es distinta. Y la versión claramente de la mujer es una versión donde la familia es el centro. El rescate de la familia es el centro. En el caso del varón fue rescatar su militancia, todo lo que había sacrificado en busca de un ideal político. Uh-huh. Bien, bueno, ahí vemos ya marcado un rol de género muy marcado, muy distintivo, en lo cual, cuál es la importancia y cuál es el objetivo de una persona en su vida. Cuando en realidad debería haber sido
el de ambos. Pero bueno, es lo que tenemos que estar revisándonos hasta el día de hoy, ¿no? En este tipo de prácticas. Ahora contextualizado en relación a la mujer y a la dictadura, pero lo podemos contextualizar y preguntarnos y cuestionarnos en la vida cotidiana nuestra, ¿no? En la actual, en la vida actual, en el presente, en nuestras cotidianeidades, para ver qué sobrevive de eso y cómo podemos repararlo, superarlo, o al menos cuestionarlo. En lo personal y de acuerdo a tu investigación, ¿cómo impactó, cómo marcó, cómo nos marcó la época de la dictadura en estos pueblos del interior? Porque hasta el día de hoy hay gente que dice, a mí nunca nadie me molestó, y descreen, mucha gente aún hoy descree de lo que pasó, de los desaparecidos, de las torturas, de la aniquilación de cerebros, digo yo, ¿no? Porque ahora tal vez estamos viviendo todavía los coletazos de esa aniquilación. Claro. Bien, mi trabajo se centró sobre todo en una protesta en la usina de Pilar. Así que ya partiendo de la base, la tenemos acá nomás cerquita. Y yo no esperaba llegar a esa investigación porque yo estaba investigando Laguna Larga. Y descubrí justamente que uno de los empleados de la usina era de Laguna Larga. A partir de la historia de Miguel Yut, del Gordo Yut, descubrí todo un abanico de una protesta que no tenía, pero ni cerca, ni radar, de que podía haber sucedido en nuestra zona, en ese contexto. En base a esa protesta van a ser secuestradas 6 personas, 4 de ellas el mismo día, una de ellas va a ser Miguel Yut, 2 de ellas permanecen desaparecidas hasta el día de hoy, y como ellos ya no están, porque 2 de ellos están desaparecidos y los 4 siguientes fallecieron, me tuve que empezar a buscar en las historias de sus familias, de los que recordaban, de sus esposas, de sus viudas, de sus hijos, y terminé descubriendo un abanico de una historia de la región que no me esperaba para nada. Y lo más curioso de todo es que empecé a tejer redes de casos en la zona, que no son solamente los que trabajaban en la usina de Pilar, sino gente que la pasó mal en un cativo, gente que la pasó muy mal en Manfredi, gente que la pasó muy mal en Laguna Larga, en Río Segundo, y casos de gente muy conocida y notorias. Cuando yo entrevistaba a la gente común, teóricamente, descubrí que en realidad tenía otra gente que me respondía, mira, hay un rumor, hay una historia en base a esto, pero bueno, después terminó siendo otra cosa. ¿Cuál es la propuesta que traes hoy? Hablar de estos temas, hablar del rol de la mujer en la dictadura. ¿De qué venís a hablar hoy aquí? Yo vengo a interpelarnos un poco como comunidades desde Oncativo, Río Segundo, Pilar y Laguna Larga, y contar un poco lo que descubrí en estas historias de mujeres y de sus relatos de lucha y de superación en base a los mandatos que han tenido, pero también a buscar fuerzas en un lugar donde no lo tenían, donde aparentemente no lo tenían, y descubrieron que estaba esa fuerza. Bueno, el ejemplo más plausible es las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Todavía hoy cuestionadas por muchos, todavía hoy cuestionadas y descreídas. ¿Por qué nos preguntamos sobre madres y abuelas y no sobre padres y abuelos? Bueno, tenemos ahí un rol de género, ¿no? Fueron ellas las que salieron a buscar. Cérrame con un mensaje, por favor. Que tenemos que revisitar estos temas, empezar a cuestionarnos qué pasó en nuestras comunidades durante el proceso, durante la dictadura, en la previa de la dictadura y en la postdictadura, cuáles fueron los silencios y los olvidos que nuestras historias locales no están interpelando, y empezar a preguntarnos qué nos pasó y qué coletazos, qué consecuencias todavía están en el presente y que muchas de ellas son muy notorias. Licenciado Marcelo Guardati, un gusto, un placer. Gracias, Leti. Y mi gratitud. Gracias. Por favor. Gracias a vos.